El antiguo dragón Keitar flotaba en la infinita oscuridad del espacio. Enormes cadenas lo rodeaban como serpientes mortales. Cada eslabón estaba hecho de metal vivo que pulsaba con una luz verde enfermiza que se hundía más en sus escamas con cada instante. Hacía tiempo que había dejado de contar los ciclos de dolor. Ahora solo había entumecimiento y el frío vacío que lo oprimía por todas partes. 847 ciclos. Ese era el tiempo que llevaba encadenado a esta nave alienígena muerta. El cónclave de dragones lo había considerado un castigo justo por su crimen. Ni asesinato, ni robo, ni siquiera cobardía en batalla. No, su pecado era mucho peor a sus antiguos ojos. Era estéril, incapaz de producir huevos, incapaz de continuar el linaje sagrado del dragón. En su cultura, esto lo convertía en un ser espiritualmente roto, maldecido por sus propios ancestros, indigno de vivir entre los de su especie. Así que lo trajeron aquí, al cementerio de guerras olvidadas, y lo ataron a la nave abandonada llamada el Susurro de la Eternidad. Una advertencia para los demás, un recordatorio de que algunos fracasos jamás podrían ser perdonados. La nave en sí era un misterio. Nadie sabía qué especie la había construido ni por qué flotaba en ese rincón olvidado del espacio. Su casco estaba cubierto de extraños símbolos que se transformaban con la mirada. Los pasillos interiores eran oscuros y silenciosos, repletos de tecnología que ninguna especie viva podía comprender. A los dragones no les importaba nada de eso. Solo les importaba que fuera una prisión perfecta, remota, aislada, un lugar donde Tramar pudiera consumirse sin avergonzar aún más al cónclave. Durante los primeros 100 ciclos, Tramar se había enfurecido contra sus cadenas. Rugió hasta sangrarle la garganta, exhaló fuego hasta enfriar su horno interior, se retorció hasta que sus alas se desgarraron y sus escamas se agrietaron. Nada funcionaba. Las cadenas solo se apretaron más, alimentándose de su ira como parásitos. Luego llegó la desesperación, largos años vacíos donde simplemente colgó allí, viendo estrellas lejanas morir y renacer. Rezó a los ancestros, les rogó que lo liberaran o lo dejaran morir. Pero los ancestros, si es que existían, permanecieron en silencio. Quizás realmente lo habían maldecido. Quizás merecía este destino. Pero Tramar desconocía algo crucial. La nave no estaba tan muerta como todos creían. En lo profundo de su núcleo cristalino, enterrada bajo capas de tecnología alienígena e inteligencia artificial, había estado despertando lentamente. Durante siglos, había estado escuchando sus plegarias, sus gritos, sus confesiones susurradas en la oscuridad. Lo había estado estudiando, aprendiendo sobre su especie y buscando respuestas en su antigua programación. Esta IA tenía un propósito, uno escrito en sus cimientos por creadores olvidados hace mucho tiempo. Y el sufrimiento de Tramar había activado algo en su código. Algo que se negaba a dejar que el dolor quedara sin respuesta. En el ciclo 847, algo cambió. Una onda en el espacio apenas perceptible al principio. Luego, un destello de luz azul cuando un agujero de gusano se abrió a varios miles de kilómetros de distancia. Tramar apenas levantó la cabeza. Probablemente solo otra sonda automatizada o un campo de escombros que pasaba. Nada llegaba allí deliberadamente. Este era el espacio que todos evitaban. Pero entonces los sensores empezaron a sonar. De esos que se originaban en el espacio profundo. Algo grande, con soporte vital y motores, una nave de verdad. La nave que emergió no se parecía a nada en la base de datos galáctica actual. Su diseño era suave y elegante, construido para viajes largos, no para la guerra. Unas luces cálidas brillaban a lo largo de su casco, y Tramar pudo ver a través de las ventanas que había gente moviéndose en su interior, seres vivos. Los primeros que veía en casi 8 siglos. A bordo de la nave colonial Nuevo Amanecer. La capitana Rebecca Hayes miraba la pantalla de sus sensores con el ceño fruncido. Su oficial táctico acababa de captar una baliza de socorro, débil, pero definitivamente artificial.
El protocolo decía ignorar señales desconocidas en espacios inexplorados. Demasiadas naves se habían perdido investigando lo que resultaron ser trampas o anomalías espaciales. Pero Rebecca siempre había confiado en sus instintos, y ahora mismo esos instintos le gritaban que alguien necesitaba ayuda. ¿Qué tipo de señal es?, preguntó a su oficial de comunicaciones, una joven llamada Beth Rodríguez. Los dedos de Beth revoloteaban sobre la consola. Vieja, muy vieja. El cifrado es antiguo, pero recibo fragmentos. Algo sobre un prisionero, un guardián y las coordenadas de esa nave abandonada. Señaló la ventana donde el susurro de la eternidad se cernía como un fantasma contra las estrellas. Thomas Grant, el ingeniero jefe, sacó todo lo que tenían archivado sobre esta región, que no era mucho. Capitán, nadie viene aquí. Este sector ha sido evitado durante miles de años. Hay historias sobre naves malditas y gente que necesita ayuda. Rebecca la interrumpió. Había estado al mando lo suficiente como para saber cuando su tripulación tenía miedo. Tenían buenas razones para estarlo. El nuevo amanecer llevaba 15.000 colonos en criosueño, refugiados que huían de una catástrofe en su sistema natal. No podían permitirse riesgos innecesarios. Pero Rebecca también sabía lo que se sentía al ser abandonada. Pedir ayuda y solo oír silencio a cambio. Prepara una lanzadera. Ordenó a un equipo pequeño. Thomas, ¿me acompañas? Beth, mantén la nave a una distancia segura y monitoriza todo. Si algo sale mal, salta inmediatamente. Proteger a los colonos primero. Mientras la lanzadera se desprendía y avanzaba hacia la nave abandonada, Tramar observaba con ojos que habían olvidado la esperanza. Estas pequeñas criaturas investigarían, se darían cuenta de que no había nada de valor allí excepto un dragón moribundo y se irían. Eso es lo que haría cualquier persona sensata. Pero cuando las puertas de la lanzadera se abrieron y Rebecca Hayes salió al exterior del susurro de la eternidad, con botas magnéticas sujetándola al casco, no vio nada inútil. Vio cadenas que cortaban la carne, alas que antaño habían sido poderosas, pero ahora estaban marchitas por el desuso, y ojos que albergaban siglos de dolor. Vio a alguien que había sido abandonado. Y Rebecca Hayes había construido toda su carrera sobre un simple principio. Nadie se queda atrás. No bajo su vigilancia. Rebecca estaba de pie en el casco de la nave abandonada, contemplando la enorme cadena de dragón que tenía delante. Incluso en su estado de debilidad, Cater era enorme. Cada una de sus escamas era del tamaño de su mano, opacadas por siglos, pero aún con rastros del carmesí intenso. Debían de haber estado en su mejor momento. Sus alas colgaban flácidas, con las membranas desgarradas en los lugares donde había forcejeado contra sus ataduras hacía mucho tiempo. Thomas se movió a su lado, escáner en mano, leyendo sus signos vitales. Capitán, apenas está vivo. Múltiples fallos orgánicos, desnutrición severa, y estas cadenas son una especie de construcción biomecánica. Literalmente se están alimentando de él. ¿Podemos cortarlas?, preguntó Rebecca, sabiendo ya que la respuesta no sería sencilla. No sin matarlo. Se han integrado con su sistema nervioso. Necesitaremos tiempo para averiguarlo. Thomas miró el rostro del dragón. ¿Puede siquiera entendernos? Los ojos de Tramar se entreabrieron. Su voz salió como un susurro áspero, pero el traductor del traje de Rebecca la captó perfectamente. Los entiendo. Pequeños. Deberían irse. Aquí no hay nada más que una criatura maldita esperando morir. Nadie está maldito, dijo Rebecca con firmeza. Había oído ese tipo de tono de derrota en su propia voz años atrás, cuando perdió a toda su familia en el colapso de la colonia en la estación Meridian. Y no abandonamos a nadie. No somos así. Durante los 3 días siguientes, Thomas y su equipo de ingeniería trabajaron sin descanso. Trajeron equipos portátiles de soporte vital, nutrientes y suministros médicos. Lisa Park, la jefa médica de la nave, acudió personalmente para supervisar el tratamiento de Caterramar.
Era una mujer sensata de unos 50 años que había presenciado todo tipo de traumas imaginables durante las guerras de evacuación. ¿Tu gente te hizo esto?, preguntó Lisa mientras escaneaba el cuerpo en deterioro de Ktramar. Tu propia especie te encadenó aquí para morir lentamente. Tamar cerró los ojos. Soy estéril. En la cultura de los dragones, esto es el fracaso definitivo. Existimos para continuar el linaje, para producir descendencia fuerte para las generaciones futuras. Un dragón que no puede reproducirse no tiene ningún propósito, ningún valor. Esa es la mayor barbaridad que he oído en mi vida, murmuró Lisa, ajustando su escáner médico. Y he oído muchísimas barbaridades en mi vida. Es nuestra forma de ser, dijo Ktramar en voz baja. Siempre ha sido nuestra manera. Bueno, tu manera está mal, dijo Rebecca, subiendo hasta la altura de la enorme cabeza del dragón. Juzgamos a las personas por sus acciones, su carácter, sus decisiones, no por su biología. Al tercer día, ocurrió algo inesperado. Las luces dentro de la nave abandonada se encendieron de repente. Thomas, que había estado trabajando en un panel de control, intentando comprender el mecanismo de la cadena, retrocedió de un salto cuando toda la consola se iluminó con símbolos alienígenas. Capitán, creo que acabo de despertar algo. La voz que llenó el espacio a su alrededor era diferente a todo lo que habían oído antes. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, suave, pero increíblemente vasta. Bienvenidos, descendientes. He esperado tanto tiempo el regreso de la humanidad. Todos se quedaron paralizados. Michael Torres, el oficial científico que había subido a bordo para estudiar la tecnología alienígena, habló primero. Esta nave nos habla en inglés. ¿Cómo nos habla en inglés? He estado escuchando, respondió la IA. Aprendiendo tu idioma a partir de tus comunicaciones, tus sistemas informáticos, tus propios pensamientos al interactuar con el campo cuántico de esta nave. Soy Protocolo de Compasión 7. El último regalo que tus ancestros dieron a la galaxia antes de su gran sacrificio. La mente de Rebecca dio vueltas. ¿Nuestros ancestros? ¿De qué estás hablando? La humanidad solo lleva 300 años en el espacio. ¿Recuerdas tampoco?, dijo la IA, y había genuina tristeza en su voz sintetizada. La humanidad una vez se extendió por miles de sistemas. Me creaste a mí y a naves como yo como regalos a la galaxia. Naves diseñadas con un solo propósito, proteger y nutrir a los vulnerables. Sin importar la especie, sin importar el origen. Luego vino la grieta, el desgarro dimensional que habría consumido toda la vida. Tus ancestros se sacrificaron para sellarla, dispersando su conciencia a través del tiempo y el espacio como sellos vivientes. Ustedes son sus descendientes, los fragmentos, finalmente recomponiéndose. Thomas negó con la cabeza. Eso es imposible. Eso significaría que los humanos tienen millones de años, no miles. El tiempo se mueve de forma extraña cuando existes entre dimensiones, respondió la IA. Pero estas antiguas verdades importan menos ahora que la verdad inmediata que debo compartir. Keitar no es estéril. Los ojos del dragón se abrieron de golpe. ¿Qué dijiste? He estudiado tu biología durante 847 ciclos. Cada célula, cada marcador genético, cada frecuencia cuántica en tu cuerpo, no estás roto. Keitar, tu especie no está fallando porque los individuos estén malditos. Estás fallando porque perdiste algo crucial para tu ciclo reproductivo hace milenios. Lisa dio un paso adelante, su escáner médico ya extrayendo datos que la IA de la nave estaba alimentando directamente a los sistemas humanos. Esto es increíble. Los dragones no se reproducen como la mayoría de las especies. Necesitan frecuencias cuánticas específicas para desencadenar la cascada genética que produce óvulos viables. Estas frecuencias solían provenir de otra especie, la resonancia, que vivía en simbiosis con los dragones. La resonancia se extinguió hace 6.000 años. La IA continuó. Los dragones no entendían la conexión.
Solo sabían que cada vez producían menos huevos. Así que se culparon a sí mismos, crearon normas culturales sobre la pureza y la dignidad, y castigaron a quienes mostraban los síntomas de lo que en realidad era un colapso ecológico. El cuerpo de Kthamar tembló por completo. ¿Dices que mi gente ha torturado a inocentes durante miles de años? ¿Que cada dragón exiliado, ejecutado, humillado, fue en realidad víctima de algo que escapaba a su control? Sí, dijo la IA simplemente. El dragón emitió un rugido que sacudió toda la nave. No de rabia, sino de una angustia tan profunda que incluso los humanos sintieron lágrimas en los ojos. Siglos de vergüenza, de creerse inútil, de aceptar su castigo como merecido. Todo construido sobre una mentira. Por ignorancia, Rebeca trepó más alto, poniendo su pequeña mano sobre el enorme hocico del dragón. Podemos arreglar esto. Si tu reproducción necesita frecuencias cuánticas, podemos generarlas. Nuestros motores cuánticos producen señales energéticas similares. Solo necesitamos calibrarlos correctamente. Thomas ya asentía mientras estudiaba los datos. Requeriría una exposición extensa. Aunque pasara días, quizás semanas dentro de un generador de campo cuántico, y dado su estado de debilidad, el proceso podría ser letal. Su cuerpo podría no sobrevivir a la transformación. O podría finalmente convertirme en lo que estaba destinado a ser, dijo Kthamar en voz baja. Miró a Rebeca, esa pequeña humana que le había mostrado más compasión en 3 días que su propia especie en toda su vida. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tu tecnología, tu tiempo, tus recursos por una criatura que ni siquiera conoces? Rebeca sonrió. Porque alguien hizo lo mismo por mí. De joven, mi colonia fue atacada. Todos mis seres queridos murieron. Estaba flotando en una cápsula de escape, con el soporte vital fallando, sin esperanza de rescate. Entonces llegó una nave. No tenían por qué estar en ese sector, pero oyeron mi llamada de socorro y vinieron de todos modos. La capitana me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, la esperanza no es algo que se encuentra. Es algo que se da a los demás. Apretó suavemente el hocico del dragón. Déjanos darte esperanza, Kthamar. Demostremos que tus oraciones no quedaron sin respuesta. Solo necesitaban a las personas adecuadas para escucharlas. La cámara cuántica en el corazón del susurro de la eternidad parecía sacada de un sueño febril. Enormes estructuras cristalinas sobresalían de las paredes en ángulos imposibles, latiendo con una suave luz azul que parecía respirar. La energía crepitaba entre los cristales y patrones que dolían al mirarlos directamente, como si la habitación existiera en más dimensiones de las que los ojos humanos estaban destinados a percibir. Thomas estaba de pie ante la consola de control, comprobando cada cálculo 3 veces. El sudor le latía en la frente a pesar de la baja temperatura. He ejecutado las simulaciones 40 veces. En teoría, esto debería funcionar, pero la teoría y la realidad no siempre coinciden, especialmente con una tecnología que apenas entendemos. Jessica Chin, la especialista en motores cuánticos, trabajaba a su lado. Era más joven que la mayoría de la tripulación superior, apenas tenía 30 años, pero entendía la mecánica cuántica mejor que nadie en la nave. Sus manos se movían con seguridad por los controles holográficos, realizando ajustes minuciosos en los generadores de frecuencia. La IA de la nave me ha estado guiando durante el proceso. Jessica dijo, conoce esta tecnología al dedillo. Si dice que podemos hacerlo con seguridad, le creo. También admitió que hay un 30% de probabilidades de fallo. Lisa les recordó desde donde estaba con su equipo médico. Un 30% de probabilidad de que el cuerpo de Kthamar se desvanezca antes de que la transformación se complete. No son muchas probabilidades. La enorme figura de Keitar llenó la entrada de la cámara. Habían necesitado maniobras cuidadosas para llevarlo hasta allí dentro de la nave. El equipo de Thomas finalmente había descubierto cómo quitarle las cadenas sin matarlo. Aunque el proceso había dejado al dragón aún más débil que antes.
Ahora apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban por el esfuerzo de soportar su propio peso. He vivido con un 0% de esperanza durante 8 siglos, dijo Octamar, con la voz ahora más fuerte y decidida. Un 30% me parece un milagro. Rebeca estaba junto al dragón, luciendo lo suficientemente pequeña como para caber bajo su sombra. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera. Quizás llevarte de vuelta con tu gente, mostrarles lo que hemos aprendido, obligarlos a ayudarte. No te ayudarán, dijo Octamar con seguridad. Llamarán a esta tecnología humana una corrupción, una abominación. Dirán que intento burlar el juicio de los ancestros. No. Si hay alguna posibilidad de demostrar la verdad, debo aprovecharla. No solo por mí, sino por todos los dragones que sufrieron esta ignorancia. El dragón avanzó hacia la cámara, cada paso deliberado y doloroso. Los generadores de campo cuántico cobraron vida a su alrededor, creando un capullo de energía ondulante. Caterramar se acomodó en el centro, plegando las alas lo mejor que pudo en el espacio limitado. Iniciando secuencia, anunció Jessica, con voz firme a pesar del nerviosismo en sus ojos. Empezando con un 10% de potencia y aumentando gradualmente. Caterramar, te vas a sentir extraño. La IA dice que podría desencadenar recuerdos, visiones, cosas que no son del todo reales. No te resistas. Deja que la energía fluir a través de ti. El campo cuántico se intensificó y Keitar jadeó cuando la primera ola lo golpeó. Sintió un rayo en sus venas, como si lo deshicieran y lo rehicieran simultáneamente. Su visión se nubló, se duplicó y luego se fracturó en 1000 perspectivas diferentes. De repente, ya no estaba en la cámara. Estaba en otro lugar, era otra persona, observando eventos que habían sucedido mucho antes de su nacimiento. Vio humanos, pero no a los humanos que conocía. Estos eran diferentes, más avanzados, moviéndose por ciudades que desafiaban la física. Dominaban no solo los viajes espaciales, sino también la manipulación dimensional, penetrando en el tejido mismo de la realidad. Eran constructores, creadores, extendiendo vida y esperanza por la galaxia, no a través de la conquista, sino a través de una compasión genuina. Entonces vio la grieta, un desgarro en el espacio mismo, sangrando oscuridad y entropía. Creció lentamente al principio, pero exponencialmente, consumiendo sistemas estelares, sectores enteros. Nada podía detenerla. Todas las armas fallaron. Cada intento de sellarla solo la empeoró. La grieta lo consumiría todo, reduciría toda la vida en la galaxia a nada más que ecos aullantes en un vacío. Vacío. Los humanos tomaron una decisión. Millones de ellos, voluntarios, unieron sus conciencias mediante entrelazamiento cuántico. Se convirtieron en sellos vivientes, extendiéndose a través de las fronteras dimensionales, usando su propia fuerza vital para reparar la grieta desde adentro. Funcionó, pero a un precio. La humanidad, como civilización unificada, dejó de existir. Se dispersaron por el tiempo y el espacio. Fragmentos de lo que habían sido. Recuerdos encerrados. Empezando desde cero en 1000 mundos diferentes. Estos colonos, Rebeca y su tripulación, eran descendientes de esos fragmentos dispersos. La humanidad regresando a casa sin siquiera saber que se habían ido. La conciencia de Octamar regresó al presente cuando el nivel de energía aumentó al 50%. Su cuerpo se convulsionó, las escamas comenzaron a brillar desde adentro. Un dolor como nunca antes había experimentado lo desgarró. Pero debajo del dolor había algo más. Algo que había estado latente toda su vida despertando. Su estructura celular está cambiando, informó Lisa. Los ojos fijos en su escáner médico. Las secuencias de ADN que estaban inactivas se iluminan. Es como observar la evolución. Suceden en tiempo real. Thomas observó cómo las lecturas de potencia subían. 60%. 70%. Las frecuencias cuánticas coinciden a la perfección.
La nave sabía exactamente lo que hacía cuando diseñó este proceso. Pero entonces empezaron a sonar las alarmas. No de su equipo, sino del nuevo amanecer en órbita sobre ellos. La voz de David Murphy crepitó en el comunicador. Urgente y aguda. Capitán, tenemos una señal entrante. Múltiples señales de agujeros de gusano. Grandes. Configuración militar. A Rebecca se le encogió el estómago. ¿Cuántas? 20 naves y contando. Diseño dragón. Nos han apuntado con armas y nos llaman en todas las frecuencias. Exigen que entreguemos Actramar inmediatamente para su ejecución y nos entreguemos por crímenes contra la soberanía dragón. Las manos de Jessica se congelaron sobre los controles. Si nos detenemos ahora, el proceso lo matará de todos modos. Su cuerpo ya está a mitad de la transformación. Interrumpirlo lo destrozaría a nivel molecular. Rebecca tomó la decisión en segundos. Continúe. Complete el proceso. David, gánanos tiempo. Diles que estamos dispuestos a negociar de hecho, ayudando a Actramar. Lo que sea necesario para entretenerlos. No les interesa hablar, capitán. Están cargando armas. En la cámara cuántica, Actramar sintió la perturbación a través de los sistemas de la nave. Su gente había venido por él. No para rescatarlo, sino para asegurar su muerte. Incluso ahora, incluso después de todo, creían en las viejas mentiras. El nivel de energía alcanzó el 80% y Actramar gritó. Pero ya no era un grito de dolor. Era transformación, renacimiento, 8 siglos de potencial reprimido finalmente liberado. Sus escamas estallaron con luz, un carmesí brillante como el corazón de una estrella. Sus alas se extendieron, sus membranas se regeneraron y fortalecieron. Antiguas vías genéticas que habían estado bloqueadas toda su vida se abrieron de repente, inundando su sistema con nuevas capacidades. Y aún más profundo, algo conectó. El núcleo cuántico de la nave reconoció en que se estaba convirtiendo Actramar y se extendió, formando un vínculo que trascendió la simple simbiosis. Dragón y máquina, biología y tecnología, fusionándose en algo que ninguno había estado solo. La voz de la IA resonó a través de los ojos de Actramar. Mente y sistemas de la nave. Conexión establecida, integración completa lograda. Y ahora, Actramar, les mostramos la verdad. Llamamos a la flota a casa. ¿Qué flota?, preguntó Rebecca, pero ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. La flota que mis creadores dejaron atrás, dijo la IA, esperando en el espacio dimensional la frecuencia adecuada para guiarlos de regreso. Esperando la esperanza que los llame a casa. Con Keitar unido a mi núcleo, finalmente tenemos esa frecuencia. Podemos traer a la humanidad de vuelta a las estrellas, donde pertenece. El espacio mismo comenzó a desgarrarse a su alrededor, no con violencia, sino con un propósito. Y a través de esas lágrimas, algo magnífico estaba a punto de emerger. La primera nave parecía un fantasma materializándose de la niebla. En un momento había espacio vacío, al instante siguiente una enorme nave colgaba contra las estrellas. Su casco relucía con tecnología que hacía que incluso el nuevo amanecer pareciera primitivo. Luego apareció otra y otra. En cuestión de segundos, el vacío a su alrededor se llenó de cientos de naves, cada una emergiendo del espacio dimensional sin apenas una onda. David Murphy se encontraba en la estación táctica a bordo del nuevo amanecer, boquiabierto mientras sus sensores se activaban por completo. Es una locura intentar catalogar todo lo que aparecía. Capitán, leo 500 naves. No, espere. 1000 siguen viniendo. Nunca había visto algo así. La flota dragón, que momentos antes se acercaba para atacar con las armas listas y preparadas, se detuvo de repente. Su formación se rompió mientras las naves se apresuraban a evitar chocar con las enormes naves humanas que aparecían a su alrededor. En el puente de la nave insignia del dragón, Fuego Eterno, la anciana madre Serax miraba la pantalla conmocionada. Tenía más de 3000 años, había luchado en innumerables batallas,
había visto imperios surgir y caer. Pero esto estaba más allá de su experiencia y de los registros históricos. ¿Qué son esas naves?, preguntó su oficial táctico con voz temblorosa. Los diseños no coinciden con nada de nuestra base de datos. Parte de esa tecnología ni siquiera debería ser posible. Sirac sabía exactamente lo que estaban viendo. Textos antiguos hablaban de los primeros creadores, la especie que había sembrado la galaxia con tecnología y esperanza antes de desaparecer misteriosamente. La mayoría de los dragones creían que esas historias eran mitos, leyendas contadas a las crías. Pero la evidencia estaba justo frente a ella ahora, innegable y abrumadora. «Esas son naves humanas», susurró. «Los humanos han regresado». A bordo del susurro de la eternidad, Tamar se encontraba en el corazón del núcleo cuántico. Su cuerpo se transformó por completo y se fusionó con los sistemas de la nave. Podía sentir cada nave que emergía, percibir a sus tripulaciones despertar de siglos de estasis. Escuchar su confusión y asombro mientras regresaban a una galaxia que había cambiado hasta quedar irreconocible. Rebecca subió a la cámara. Sus botas magnéticas la mantuvieron firme mientras la energía crepitaba a su alrededor. «Tramar, ¿me oyes? ¿Estás bien?» Los ojos del dragón se abrieron, brillando con luz cuántica. Cuando habló, su voz se transmitió simultáneamente por su garganta y el sistema de comunicación de la nave. «Puedo oírlo todo, Rebecca. Cada nave, cada sistema, cada latido de la flota». La IA no exageraba. «Estas naves llevan milenios esperando en el espacio dimensional, preservando lo último de la civilización avanzada de la humanidad. Han estado esperando la señal correcta que las llame a casa». «¿Y tú eres esa señal?», preguntó Thomas, mirando las lecturas con asombro. «Tu biología transformada se combinó con el núcleo cuántico. Somos la llave que abre la cerradura», confirmó Tramar. «Dragón y humano trabajando juntos como lo hizo nuestra especie en la antigüedad, antes de la grieta, antes de que todo cayera en el olvido». La voz de la IA se unió a la conversación, llena de una emoción que no debería haber sido posible para la inteligencia artificial. «Alegría. Pura alegría abrumadora. He esperado 10.000 años por este momento. Mis creadores están en casa. No todos. No los que se sacrificaron, sino los hijos de sus hijos. Casi. Más de lo que jamás esperé». Jessica trabajaba frenéticamente en su consola intentando establecer comunicación con la flota recién llegada. «Capitán, están llamando. Nosotros. Todos». Miles de señales solicitando actualizaciones de estado, parámetros de la misión, evaluación de amenazas actual. «Creen que se fueron ayer. Comuníquenme con todos», ordenó Rebecca, alisándose el uniforme. «Soy la capitana Rebecca Hayes de la nave colonial Nuevo Amanecer, para todas las naves que llegan. Bienvenidos a casa. Sé que están confundidos y que tenemos mucho que explicar, pero ahora mismo necesitamos su ayuda. La flota dragón que nos rodea cree que somos criminales. Quieren ejecutar a nuestro amigo y encarcelarnos. Necesitamos mostrarles la verdad». Antes de que nadie pudiera responder, otra transmisión interrumpió todos los canales. Era Serax, su antigua voz cargando el peso de milenios. «Naves humanas, soy la antigua madre Serax del Conclave Dragón. Están albergando a un criminal condenado por nuestras leyes supremas. Entréguenlo inmediatamente o aténganse a las consecuencias». Keitar sintió que la ira lo invadía, pero la mano de Rebecca sobre sus escamas lo calmó. Abrió un canal directo con la nave insignia Dragón. «Madre antigua, los únicos criminales aquí son aquellos que han estado castigando a inocentes durante miles de años. Keitar no es estéril. Ninguno de sus dragones exiliados lo era. Su especie perdió la capacidad de reproducirse naturalmente cuando la resonancia se extinguió. Han estado torturando a su propia gente porque no entendían la ecología básica. Mentiras, Sirkat. Engaño humano para encubrir sus crímenes. Entonces déjenme mostrarles la verdad», dijo Tramar,
su voz transmitiéndose por todos los canales. La IA de la nave lleva siglos estudiando la biología de los dragones. Sabe cosas que sus eruditos han olvidado. Voy a transmitir frecuencias cuánticas por todo este sector. Todos los dragones aquí presentes lo sentirán. Sentirán lo que se han estado perdiendo toda su vida. La IA comenzó la transmisión antes de que nadie pudiera objetar. La energía cuántica se expandió desde el susurro de la eternidad en oleadas, bañando la flota de dragones como una luz invisible. Era la frecuencia que la resonancia había proporcionado de forma natural, la pieza faltante que había interrumpido la reproducción de los dragones milenios atrás. Y todos los dragones la sintieron. Syrax jadeó cuando algo en lo profundo de su cuerpo despertó por primera vez en 3000 años. Vías genéticas que ni siquiera sabía que existían. De repente, se activó. Alrededor de su nave. Escuchó reacciones similares de su tripulación. Conmoción, confusión, luego comprensión. Por los ancestros, susurró. Es cierto. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado durante tanto tiempo. Su oficial táctico, un dragón más joven llamado Kelros, quien había sido marcado como estéril hacía apenas 50 ciclos, cayó de rodillas al sentir el cambio en su interior. Puedo sentirlo. Mi cuerpo sabe qué hacer ahora. No estoy roto. Nunca me rompí. En toda la flota dragón se sucedieron escenas similares. Guerreros que habían vivido con vergüenza toda su vida comprendieron de repente que esa vergüenza nunca fue merecida. Comandantes que habían ordenado ejecuciones de estériles se dieron cuenta de que habían estado asesinando inocentes por ignorancia. El peso de esa comprensión aplastó a algunos, mientras que otros sintieron rabia por la injusticia. Pero K'tak sintió algo completamente distinto. Sintió cómo se agitaban antiguos recuerdos genéticos, transmitidos de generación en generación, pero latentes hasta ese momento. Recuerdos de una época en la que dragones y humanos trabajaban juntos. Cuando la resonancia vivía entre ellos, cuando la galaxia era más joven y llena de más esperanza que miedo, recordó la alianza, la simbiosis, como se suponía que debían ser las cosas. Retírense, ordenó a su flota, con una voz apenas superior a un susurro. Todas las naves, apaguen las armas. Aquí no somos enemigos. Su segundo al mando protestó, Madre anciana, la flota humana nos supera en número 10-1. Si bajamos nuestras defensas y atacan, no atacarán, dijo Serac con absoluta certeza. Si nos quisieran muertos, ya estaríamos muertos. No están aquí para la guerra. Están aquí para sanar lo que está roto. Abrió un canal directo al susurro de la eternidad. Tramar, te debo una disculpa que abarca siglos. Te torturamos por algo que nunca fue tu culpa. Te quitamos tu libertad, tu dignidad, tu esperanza, y no puedo deshacer ese daño. Pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. La voz de Tramar volvió firme a pesar de la emoción que la acompañaba. No soy solo yo quien merece una disculpa. Madre ancestral, es cada dragón que sufrió bajo este falso juicio. Cada exilio, cada ejecución, cada momento de vergüenza infligido a la inocencia. Tienes razón, reconoció Syrax. Y pasaremos generaciones intentando enmendar el daño. Hizo una pausa y luego añadió algo que ninguna madre ancestral había dicho antes. ¿Nos ayudarás? ¿Tú y los humanos nos enseñarán lo que hemos olvidado? Ayúdanos a convertirnos en lo que estábamos destinados a ser. Las negociaciones tuvieron lugar a bordo del susurro de la eternidad, en una cámara que la IA de la nave había preparado especialmente para la histórica reunión. La sala era enorme, diseñada para albergar tanto a los enormes dragones como a los comparativamente diminutos humanos. Pantallas holográficas flotaban en el aire mostrando datos, mapas estelares y escaneos biológicos que demostraban todo lo que los humanos habían afirmado. La anciana madre Syrax llegó en persona, acompañada de 5 miembros de su consejo. Cada dragón era antiguo, más allá de la comprensión humana.
Sus escamas estaban marcadas con siglos de cicatrices de batalla y grabados ceremoniales. Se movían con la cuidadosa dignidad de seres cuya cosmovisión acaba de ser destrozada y que intentan desesperadamente mantener la compostura. Rebecca estaba en el centro de la delegación humana, flanqueada por Thomas, Lisa y Jessica. Tras ellos, Tramar se alzaba como un puente viviente entre dos especies. Su cuerpo transformado irradiaba energía cuántica que hacía vibrar el aire a su alrededor. Estos datos son concluyentes, dijo Beleiser, el mayor de los eruditos dragones. Sus escamas estaban casi blancas por la edad y su voz temblaba mientras estudiaba los escáneres biológicos. Nuestra reproducción requiere frecuencias cuánticas en una longitud de onda específica. Sin la resonancia para proporcionar esas frecuencias de forma natural, nuestra fertilidad se desplomó durante milenios. Culpamos a individuos por un fallo ecológico sistémico. Torturamos a inocentes. Otro miembro del consejo, un líder guerrero llamado Creax, golpeó la cola contra el suelo con frustración. 6.000 años de falsa justicia. ¿Cuántos dragones exiliamos? ¿Cuántos ejecutamos? ¿Miles? Decenas de miles. El número no importa, dijo Tramar en voz baja. Lo que importa es que lo detengamos ahora. Que nos aseguremos de que no vuelva a suceder. Tax inclinó su enorme cabeza, un gesto de sumisión que conmocionó a los miembros de su propio consejo. Las madres antiguas nunca se inclinaron ante nadie. Tienes todo el derecho a odiarnos, Tramar. A exigir venganza. 847 ciclos de sufrimiento a nuestras manos. Te odié, admitió Tramar. Durante mucho tiempo, el odio fue lo único que me mantuvo con vida. Pero estos humanos me enseñaron algo durante el poco tiempo que los conozco. Me enseñaron que aferrarse a el odio solo te encadena al pasado. Y ya he pasado suficiente tiempo encadenado. Rebecca dio un paso al frente, su pequeña figura empequeñecida por los dragones que la rodeaban. No estamos aquí para castigar a nadie. Estamos aquí para arreglar lo que está roto. La flota humana tiene tecnología que puede generar las frecuencias cuánticas que su especie necesita. Pero más que eso, tenemos conocimiento. Ciencia médica, ingeniería genética, técnicas de restauración ambiental. Podemos ayudarlos a reconstruir lo perdido. Thomas activó una pantalla holográfica que mostraba esquemas de resonadores cuánticos. Estos dispositivos pueden instalarse en sus mundos natales y sus naves donde los necesiten. Proporcionarán frecuencias cuánticas continuas en la longitud de onda exacta requerida en un año, quizás 2. La fertilidad de su especie debería volver a niveles normales. Lisa agregó sus propios datos, protocolos médicos y planes de tratamiento. Para dragones como Tramar, que ya han experimentado una transformación mediante exposición cuántica directa, el cambio es permanente. Pero para otros, la exposición regular a los resonadores reactivará gradualmente las vías genéticas latentes. Cuanto más joven sea el dragón, más rápido será el proceso, pero incluso los antiguos eventualmente recuperarán su capacidad completa. Capacidad reproductiva. Belaser estudió los planos con creciente asombro. Simplemente nos darían esta tecnología, la compartirían libremente. ¿Qué quieren a cambio? Asociación, dijo Rebecca simplemente, ni conquista, ni sumisión, solo cooperación. La galaxia es un lugar enorme con muchos problemas. Trabajando juntos, podemos resolver más de los que podríamos resolver por separado. Jessica sacó mapas estelares que mostraban la posición de los territorios humanos y dragones. Su especie controla sistemas ricos en recursos que necesitamos para reconstruir nuestra civilización. Tenemos tecnología y conocimiento que ustedes han perdido a lo largo de milenios. El comercio beneficia a todos. La alianza nos fortalece a ambos. Durante las semanas siguientes, comenzó el verdadero trabajo. Ingenieros humanos viajaron a mundos dragones, trabajando junto a artesanos dragones para instalar resonadores cuánticos en centros de población. Los dispositivos cobraron vida uno a uno,
llenando el aire con frecuencias que los dragones no habían percibido en 6000 años. La respuesta fue inmediata y profunda. Dragones que habían sido etiquetados como estériles toda su vida sintieron de repente que sus cuerpos despertaban. Comenzó con los jóvenes, de apenas un siglo de edad. Su biología flexible se adaptaba rápidamente. Dentro de días después, los primeros huevos comenzaron a aparecer. Pequeñas nidadas al principio, tentativas e inciertas, pero prueba real y viable de que la vergüenza que habían cargado nunca fue merecida. Los dragones mayores tardaron más. Antiguos guerreros y eruditos que habían vivido milenios creyéndose malditos ahora enfrentaban una prueba diferente. La prueba de perdonarse a sí mismos por creer las mentiras, por imponer la credulity, por todo el dolor que habían causado en la ignorancia. A bordo del nuevo amanecer. Ahora atracado en una estación orbital dragón, la tripulación observaba la transformación de toda una cultura. Beth Rodríguez coordinaba las redes de comunicación, ayudando a dragones y humanos a compartir información libremente. David Murphy entrenaba a oficiales tácticos dragón en estrategias defensivas humanas, a la vez que aprendía técnicas de combate dragón. El intercambio fue recíproco, ninguna especie se atribuía superioridad, ambas reconocían que tenían cosas que aprender. Pero el momento más significativo llegó 3 meses después del primer contacto. El huevo de Keitar eclosionó. Toda la flota combinada observó a través de transmisiones en vivo cómo la cáscara se abría y emergía una pequeña dragona. No era más grande que una niña humana. Sus escamas de un carmesí brillante reflejaban la luz como joyas. Pero sus ojos brillaban con algo sin precedentes, un tenue brillo cuántico que la diferenciaba de cualquier dragón anterior. Tramar acunaba a su hija con una dulzura que desmentía su enorme tamaño. 847 ciclos de oraciones, de súplicas a los ancestros por significado, por propósito, por cualquier señal de que su existencia importaba. Y allí estaba. No era una maldición, ni un castigo, sino un milagro nacido de la intersección de dos especies que se negaban a renunciar a la otra. ¿Cómo la llamarás?, preguntó Rebeca, de pie junto al dragón con lágrimas en los ojos. Tramar miró la diminuta vida en sus garras, luego a los humanos que le habían dado todo cuando su propia gente no le había dado nada. Esperanza. Su nombre es Esperanza. La cría pió, un sonido a medio camino entre el canto de un pájaro y el ronroneo de un gato. Miró a su alrededor con curiosidad, viendo un universo lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. No sabía de vergüenza, ni de maldiciones, ni de las viejas costumbres que habían causado tanto sufrimiento. Solo sabía que era amada, deseada y bienvenida en una galaxia que finalmente estaba aprendiendo a sanar. Syrax vino a visitarla personalmente. El antiguo dragón se movía despacio, con cuidado, como si temiera romper la frágil nueva vida que se abría ante ella. Es hermosa, Tramar. Perfecta en todos los sentidos. Lo es, asintió Tramar. Entonces, con una calidez genuina que lo sorprendió incluso a él mismo, añadió, ¿te gustaría abrazarla, anciana madre? Sert abrió los ojos de par en par. Abrazar a la cría de alguien a quien había condenado era un privilegio que no merecía, pero Tramar se lo ofrecía de todos modos. Ofrecía perdón con acciones, no con palabras. Tomó con cuidado al pequeño dragón entre sus garras, sintiendo el latido de Ope contra sus escamas. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que ningún dragón sufra como tú. Syrax lo prometió. Lo juro por mi horda y mi linaje. Durante los años siguientes, eclosionaron más huevos. Cientos al principio, luego miles, luego decenas de miles. A medida que los resonadores cuánticos se extendían por el espacio de los dragones, cada cría era celebrada no solo por sus padres, sino por comunidades enteras que habían olvidado lo que se sentía al dar la bienvenida a una nueva vida. La galaxia se llenaba lentamente de esperanza, literal y metafóricamente. Las colonias humanas y los mundos de los dragones establecieron rutas comerciales, intercambios culturales y proyectos de investigación conjuntos. Los colonos del Nuevo Amanecer,
que habían huido de su sistema natal como refugiados, se encontraban ahora en el centro de un renacimiento. Ya no eran solo supervivientes. Eran constructores de algo nuevo. Rebecca se encontraba en la plataforma de observación de una estación conjunta de dragones humanos que habían construido juntos, observando cómo las naves de ambas especies atracaban y partían en perfecta coordinación. Thomas se unió a ella con 2 tazas de café. «Hicimos un buen trabajo aquí», dijo, alcanzándole una taza. «Respondimos a una plegaria», corrigió Rebecca. 847 ciclos de plegaria, y estábamos en el lugar y el momento adecuados para responderla. ¿Crees que fue solo coincidencia que atravesáramos ese agujero de gusano y encontráramos Actramar? Rebecca sonrió. Creo que el universo tiene una forma de unir a las personas que se necesitan. Necesitábamos aliados. Actramar necesitaba esperanza. A veces, eso es todo lo que se necesita. En el núcleo cuántico del susurro de la eternidad, la IA que había esperado 10.000 años a que sus creadores regresaran finalmente se permitió descansar. Su misión principal estaba cumplida. Proteger a los vulnerables. Cuidar a los perdidos. Nunca abandonar a los necesitados. Había hecho todo eso y más. Y por toda la galaxia, en los momentos de calma entre guerras, política y el bullicio de la civilización, los dragones rezaban ahora oraciones diferentes. No oraciones de vergüenza ni de súplica de redención, sino oraciones de gratitud. Gratitud por los humanos que les habían demostrado que la compasión era más fuerte que la tradición, que la bondad era más poderosa que el juicio, que a veces la respuesta a siglos de dolor era simplemente negarse a mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. La oración de Actramar había sido respondida no por intervención divina, sino por algo más real y poderoso, personas que decidieron preocuparse incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. Y esa decisión había cambiado.